¿Qué es lo que haces hoy para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué método usas para saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas como persona? Hoy en día y desde siempre ha existido esa cosquilla o esa intención de saber qué es lo que va a pasar conmigo en el futuro. Y hay diversos métodos que la gente usa. Por ejemplo, va a que le lean la mano, va a que le lean el café, los caracoles, las cartas, diferentes métodos, desde luego no aprobados por Dios, para ellos poder saber qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en este caso vemos un pasaje en Éxodo 28:30 en donde antiguamente, en la época de los sacerdotes, se usaban dos elementos, que eran el Urim y el Tumim. Éxodo 28:30 dice: dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Y bueno, ¿qué cosa eran estas dos elementos, el Urim y el Tumim? Literalmente significan luces y perfecciones. Se utilizaban para recibir los oráculos de parte de Dios. Ahora, no se tiene indicios de cómo funcionaban, sin embargo, lo que se sabe es que eran piedras de diferentes colores o dos objetos pequeños grabados con símbolos o letras del alfabeto. Estos dos objetos entonces representaban el derecho del sumo sacerdote a presentar una petición para el dirigente reconocido que no podía allegarse directamente a Dios. Por eso solamente la línea sacerdotal, Moisés, Aarón y sus hijos eran los únicos que podían traer dentro de su manto, el éfod, estos dos elementos. Y es que entonces cuando se encontraban en crisis o cuando se tenía que tomar alguna decisión importante, entonces echaban, vamos a decirlo así, suertes con estos dos elementos y significaba o un sí o un no, sin palabras, obviamente. Y entonces eso era lo que hacían en aquel entonces, echaban suertes con estos dos elementos, el Urim y el Tumim. Solamente el sacerdote podía hacerlo. El día de hoy, ¿qué hacemos para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué haces tú para conocer qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Bueno, el día de hoy, déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios, tú y yo tenemos acceso directo y permanente con Dios. Hoy no necesitamos un intermediario como en aquel entonces que era Moisés o Aarón. Hoy tenemos acceso directo para con el Padre. De manera que tú y yo podemos ir y presentar nuestras peticiones delante de Él de una forma directa y así podemos conocer la voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita en su palabra. En su palabra encontramos lo que Dios quiere que tú y yo como personas, como hijos de Dios, hagamos. Y otro elemento por el cual nos ayuda a conocer la voluntad de Dios es orando. La oración, podemos ir nosotros directamente a Dios, orar a Dios en el nombre de Jesucristo, tal y como Jesús les enseñó a sus discípulos, en el nombre del Padre. Entonces, para conocer la voluntad de Dios el día de hoy, no necesitas elementos como en aquel entonces, no necesitas de objetos o de echar suertes o de ir con a la cartomancia, a la lectura de algo, de café, de caracoles, de la mano. No necesitas eso. Necesitamos ponernos en manos de Dios en oración, ir a su palabra que ya está escrita. Su palabra es la revelación de lo que Dios quiere que hagamos tú y yo como cristianos, como hijos de Dios.